En esta presentación veremos la integración entre el bloque de lógica programable y el Processing System. Es decir, cómo podemos acceder a circuitos digitales en la lógica programable creados por nosotros desde el Processing System. Como el Processing System utiliza el bus AXI para comunicarse con periféricos, nuestros dispositivos propios de alguna manera deben tener una interfase hacia el bus AXI. Entonces vamos a ver las distintas variantes de bus AXI disponibles desde el Processing System y vamos a ver cómo nuestra IP propia puede ser compatible con estos buses para ser accesible desde el Processing System. Como vimos, las señales del bus AXI4 se dividen en 5 canales: el canal de dirección de lectura, el canal de datos de lectura, el canal de dirección de escritura, el canal de datos de escritura y el canal de respuesta a la escritura. Estos canales implementan un protocolo denominado Valid Ready. ¿Qué significa esto? Que el origen de la transmisión de datos, recuerden que al ser un bus maestro-esclavo, tanto el procesador como los periféricos pueden ser maestros o esclavos. Entonces no hablamos de procesador o periférico, sino que hablamos de origen, es decir, quien inicia la transacción en el bus. El origen fija y mantiene una señal valid para indicar que tiene datos para transferir. El destino fija una señal ready mientras puede aceptar los datos que le envía el origen. Y los datos se transfieren de origen a destino mientras están simultáneamente activas las señales valid y ready. Cuando el origen no tiene más datos para enviar, desactiva la señal valid, y cuando el destino no puede recibir más datos, desactiva la señal ready. Cada canal tiene su propio conjunto de señales valid ready, es decir, para transferir una dirección, para transferir datos o para transferir una respuesta. Este protocolo de valid ready permite manejar distintos tipos de situaciones que se pueden dar dentro del bus. Por ejemplo, la situación de white states. Cuando un dispositivo es más lento que la velocidad de transferencia del bus, entonces uno puede insertar ciclos de espera controlando la señal de datos válidos, de ready, perdón. Es decir, en nuestra primera figura, el dispositivo de origen indica una señal ready para indicar que tiene una señal valid para indicar que tiene datos para transmitir, y el dispositivo que recibe bloquea la señal ready cuando ya no está en condiciones de procesar más datos y vuelve a poner la señal ready para volver a aceptar nuevos datos desde el dispositivo de origen, quien mantiene siempre activa su señal valid. Otra situación que se puede dar es que el dispositivo que recibe los datos está siempre disponible por sus características particulares, entonces lo que regula la transferencia es la disponibilidad de datos, es decir, la señal valid. Cada vez que el origen genera señal valid, el dispositivo procesa datos. Y la otra ventaja que tiene esta forma de trabajar es que se puede hacer el reconocimiento de datos dentro del mismo ciclo. Es decir, simultáneamente tenemos las señales de valid y ready, entonces ahí es cuando se produce la transferencia. Estas transacciones son controladas por un bloque denominado AXI Interconnect dentro del Processing System. Este bloque AXI Interconnect permite distintos tipos de conexiones entre el Processing System y los periféricos. La base elemental es el pass-through, que es cuando solamente hay un dispositivo maestro y un solo dispositivo esclavo, en el cual este bloque es transparente. Sería el procesador hablando únicamente con un periférico. Otra opción es la solo conversión, que es igual a pass-through, pero cambia el tamaño de datos o hay algún tipo de pipelining o white states, pero siempre la comunicación es con un maestro y un esclavo. Otra situación que maneja el bloque AXI es la comunicación N a 1, es decir, cuando hay varios dispositivos maestros que quieren acceder a un único dispositivo esclavo. Esta situación se puede dar, por ejemplo, si el dispositivo esclavo es el controlador de memoria dinámica, es decir, tanto si yo tengo dos procesadores que quieren acceder a la memoria del sistema, cada uno de estos procesadores es un maestro que quiere acceder a un único esclavo que es el controlador de memoria.
uno a n, que es cuando un dispositivo maestro quiere acceder a varios dispositivos esclavos, es decir, un procesador y sus distintos periféricos. Otra situación que puede manejar este bloque es NAM crossbar, que es cuando, como los caminos y las señales de lectura y escritura son independientes, es posible hacer simultáneamente una lectura y una escritura. ¿Cómo sería esto? Un procesador está escribiendo datos en un periférico y simultáneamente un periférico quiere hacer un DMA, un acceso directo a memoria, sobre el controlador de memoria dinámica. Entonces el procesador hace una operación de escritura sobre el dispositivo y el periférico hace una operación de lectura sobre el controlador de memoria. La otra opción es que no se hagan esto por separado, sino que el acceso sea compartido, entonces el bus es único y solamente se puede hacer una operación de lectura o escritura por vez, es decir, no es posible simultáneamente que el procesador lea el estado de un periférico y simultáneamente un periférico haga una escritura en memoria de sistema. Todas estas opciones están explicadas más en detalle en la hoja de datos de S768, AX Interconnect Product Specification, donde se describe la interconexión de este bloque y sus distintos modos de funcionamiento. Aquí vemos las señales que tiene cada canal, es decir, los canales tanto de lectura como tenemos el write address, el write response, el write data, el read address y el read data. Y vemos que estas señales dependen también de en qué modo esté trabajando el bus, si es en AXI4 completo o la versión reducida AXI4 Lite. Cada una de estas señales va a tener un sentido dentro de la transacción del bus y la explicación detallada está en la especificación AMBA XI and ACE Protocol Specification Issue E, que es el documento ARM IHI 0022E. Cabe aclarar que este documento va evolucionando de acuerdo a cómo evoluciona la especificación del bus AMBA XI. Esta especificación, la versión E, es la que es aplicable al bus AXI4 implementado en la familia de FPGAs Sync, ¿sí? Si se usa otro tipo de FPGA, el bus AMBA que implementan puede ser otra versión. Entonces vamos a ver un poco más en detalle el bus AXI Lite, tanto en modo maestro como esclavo, y vamos a ver más en detalle el bus AXI completo. Una vez visto un poco cómo funcionan estos buses, vamos a ver cómo la IP propia puede ser compatible con los buses para poder comunicarse con el Processing System. Como mencionamos anteriormente, el AXI4 Lite es un subconjunto de AXI4 Full. Tiene los mismos canales, tiene pero no tantas señales. El dispositivo esclavo siempre responde a las transacciones de lectura y escritura que las inicia el dispositivo maestro, normalmente es el procesador, pero podría ser otro periférico. Se transfiere un dato por transacción, es decir, no hay ráfagas, y la idea es que está pensado para periféricos más simples con bajas tasas de transferencia. Por un lado está el bloque AX Interconnect, los 5 canales. El periférico se ve como un periférico compatible como bus AXI Slave. Está toda la lógica que maneja las transacciones respecto del bus AXI. Y hay una lógica propia que se comunica a través de un mapeo de registros. Es decir, desde el punto de vista del bus AXI se está escribiendo o leyendo sobre registros y la lógica propia toma sus datos de esos registros. Aquí vemos cómo es un ciclo de escritura, es decir, hay una señal de temporización, una señal de rest que siempre está desactivada. Se generan las direcciones donde se hace la escritura, se indica que el dato es válido, el dispositivo indica que está disponible para recibir esos datos, con lo cual recibe esos datos, en este caso son la dirección. Una vez que está validada la dirección, se procede a recibir el dato y se genera la señal de que el dato ha sido procesado. Como es el bus Lite, es un dato por transacción.
El ciclo de lectura es similar, excepto que la dirección de transferencia de los datos es en sentido opuesto. Sigue habiendo un protocolo de transferencia de la dirección, que una vez validada la dirección, hay una transferencia de un dato. La otra forma de trabajar este bus es en el modo maestro, es decir, en el cual el periférico inicia las transacciones. Normalmente va a ser hecho cuando el periférico necesita guardar datos en la memoria del sistema, entonces a través de DMA va a ser una escritura sobre otro periférico que es el controlador de memoria. Es muy similar al modo esclavo, excepto que las transacciones son iniciadas por el periférico. Es por ello que el ciclo de lectura es exactamente igual al ciclo de escritura del modo esclavo, pero con las direcciones cambiadas porque ahora el maestro es el periférico. El ciclo de lectura lo mismo, tiene las señales tanto de valid ready para indicar que puede procesar datos y el dispositivo realiza la transacción tanto de lectura como de escritura sobre otro periférico. Estos buses AXI Lite son versiones reducidas, pero también uno puede implementar una lógica propia que utilice el bus AXI 4 completo. ¿Sí? Son las mismas señales, pero ahora uno puede hacer transferencias en ráfaga. Si uno hace una operación de una sola transacción, es similar a AXI 4 Lite. En este modo, el periférico no se ve como un conjunto de registros, sino que se ve como una zona de memoria desde el Processing System. Es decir, el Processing System realiza una transferencia tanto de lectura como de escritura sobre una zona de memoria, no sobre registros individuales. Y la lógica propia accede a esa zona de memoria compartida y de esa manera da o recibe datos desde el Processing System. La lectura de un solo dato tiene un ciclo de lectura muy similar a lo que vimos anteriormente para AXI4 Lite. Es decir, hay primero una dirección, la cual se valida. Una vez que está validada, se procede a la lectura del dato. Y una vez que el dato ha sido leído, se anulan las señales de valid y ready. Cabe aclarar que como en este bus se permite una transferencia en ráfaga, se agrega una señal que es last para indicar que es el último dato. En la transacción de un solo dato, esa señal se activa porque el único dato a transmitir es el último dato. La lectura de varios datos, pero no en ráfaga, lo que genera es que cada lectura tiene una identificación propia, su read ID, la señal RID. Cada lectura tiene su propio last, porque cada dato es individual, es decir, no es una ráfaga. Y en particular tenemos una señal que es ARSize, que es lo que indica cuántos bytes de cuántos bytes es la transferencia. ¿Sí? Una ARSize de 2 indica que estamos leyendo 32 bits o 4 bytes. La escritura de un solo dato es similar a la escritura en NX4 Lite. La escritura de varios datos es un proceso similar a la lectura, excepto que ahora tengo un write ID en vez de un read ID. Y cada escritura tiene su propio OK para indicar que el dato fue validado. Cuando hago escrituras en ráfaga, la escritura tiene un solo write ID. Tengo un valor en write length 3 para indicar que es el tamaño de la ráfaga. Tengo una señal que indica que va a ser incremental, es decir, que yo tengo que la dirección debe incrementar en 1 por cada operación. Indico cuántas escrituras voy a hacer, que va a ser adorelen más 1, por eso es 3. Es decir, cuenta desde 0 la identificación de la longitud.
y tengo una señal para indicar el fin de ráfaga que es last. ¿Sí? Si nos vemos que luego de las cuatro lecturas, de las cuatro escrituras, se activa la señal last para indicar que el último dato finaliza la ráfaga. En particular, cabe aclarar que una ráfaga de transferencia de datos, ya sea de lectura o de escritura, tiene que ser en bloques de 4K sin cruzar el bloque. Es decir, todos los datos están comprendidos en una memoria, en un bloque de memoria múltiplo de 4K bytes. Una descripción más detallada de todo cómo son las transferencias en los distintos formatos de bus se puede encontrar en la User Guide 761 AXI Reference Guide. Visto con los distintos buses que podemos utilizar, es decir, el bus XI4 Lite esclavo maestro o el XI4 Full, vamos a ver cómo conectamos nuestra propia lógica, nuestra propia IP con estos buses. En la herramienta Vivado usamos un asistente, el Create and Package IP, que genera plantillas que permiten conectar un dispositivo digital diseñado por nosotros al bus AXI, ya sea como Lite, como Full o como Stream, tanto como maestro o como esclavo. Este asistente, aparte de realizar la interconexión, genera el controlador para nuestro dispositivo. Este controlador va a formar parte del Board Support Package. Va a generar una aplicación de prueba con un acceso de lectura y uno de escritura a nuestro dispositivo para poder ser probado desde el SDK. Y va a generar un modelo de bus, un Bus Functional Model, para la simulación digital. Este asistente trabaja de una manera similar a la gestión de IP propia del bloque de lógica programable que ya hemos visto. La plantilla para utilizar el bus AXI4 Lite implementa datos de 32 bits. Uno debe especificar la cantidad de registros que va a tener el periférico, como mínimo 4 registros. Y la plantilla permite implementar lectura o escritura de estos registros desde el Processing System. Y la IP propia se conecta a estos registros para actualizar sus datos o tomar los datos que fueron transferidos desde el Processing System. La plantilla AXI4 Full implementa también datos de 32 bits, pero con transferencia en ráfaga. Y lo que se especifica en este caso es cuál es el tamaño del espacio de memoria compartido entre la lógica propia y el Processing System a través de este bus. El máximo espacio de memoria permitido es 1024 bytes o 1 KB. Esta zona de memoria, particularmente en la lógica programable, se implementa mediante block RAM. Es decir, que la block RAM es un recurso que se utiliza para la implementación de esta forma de comunicación. Cuando uno utiliza el asistente, se crea un archivo component.xml, que es la descripción de la interfase, un script SL, que es el que va a permitir compilarlo, el controlador, que es código C con el controlador y aplicación de ejemplo, y las funciones que permiten hacer lectura y escritura desde de los registros o de la zona de memoria, y una plantilla en Verilog o VHDL para poder crear la plataforma de hardware. La parte de software con el controlador y la aplicación de ejemplo y las funciones de lectura y de escritura es lo que nos va a permitir a nuestra aplicación acceder a la IP propia a través del bus AXI correspondiente. En la práctica 3 vamos a ampliar el sistema que creamos en la práctica 2, conectándole IP propia a través de los buses AXI4. Lo que vamos a agregar por un lado es un controlador de memoria a block RAM, como para ver cómo funcionaría un controlador de memoria. Y vamos a agregar un periférico de salida a través del bus AXI4 Lite.